Solo el Señor fue su guía. Citábamos el otro día ese introito de la misa de Santa Teresita. Termina así. Dice, el Señor llevó sobre sí a Santa Teresa, sobre sus alas la condujo, solo el Señor fue su guía. Porque Teresita también practicó desde el principio el desarrimo de criaturas y por tanto anduvo sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía, que la guiaba más cierto que la luz del mediodía. Ella dice que el Señor le concedió la gracia de no llevar ninguna ilusión al Carmelo. Y escribirá al final de su vida tan corta y tan intensa y tan llena: cuánto me alegro ahora de las renuncias que me impuse a mí misma a los comienzos de mi vida religiosa. Bien, pues esto es dejarse llevar por el amado. Pasar el alma, hemos visto antes, de esa soledad en que vivía, que era una soledad todavía muy suya, muy ascética, muy hecha de esfuerzos santos, pero de esfuerzos que tenían también a veces un ingrediente de cierto voluntarismo. Y entonces ahora esa soledad trabajosa, sudorosa, fatigosa, a veces angustiosa, se ha tornado en soledad reposada, serena, gozosa, sosegada, porque es el nido del hábito, no son los vuelos del acto, esos vuelos breves y cansados del alma que todavía no está sazonada en la virtud, dice la Santa Madre con una expresión muy simpática en el libro de la vida, que el alma que todavía no está a punto es como avecica que tiene pelo malo, que da un vuelo y cansa y queda. Bueno, pues ya que el alma no es avecica que tiene pelo malo, ya ha encontrado su nido y la soledad es su elemento, es su hábitat. Y este descanso se debe a que es guiada, es llevada. Y como veíamos, este ser guiada por Dios significa que Él la levanta a las cosas divinas, que levanta su entendimiento a inteligencias divinas y quedan atrás esas inteligencias peregrinas de necedades y boberías. Levanta su voluntad al amor divino y quedan fuera los afectos improcedentes, los apetitos desordenados, los clamores de ese corazón que siempre reivindica sus fueros. Y levanta su inteligencia, mejor dicho, su memoria a noticias divinas. Y quedan erradicadas las curiosidades, los recuerdos y las fantasías e imaginaciones que están fuera de lugar. O sea, el Señor la guía en esta soledad, que es lo que dice San Pablo a los romanos. Los que son movidos del Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Eso en cuanto a la soledad del alma, recapitulando un poco. Ahora vamos a ver la soledad del amado, porque la Santa Madre tiene aquella frase a las monjas que han de vivir solas con Él solo. Miren,
Muchas veces he pensado lo siguiente. La Santa Madre no puntuaba. Puntuaron sus escritos los editores. Ella pocas veces ponía puntos y comas y menos todavía signos de exclamación o de interrogación. Al final de alguna de sus cartas, siempre tan simpática, dice: esto va como puedo, porque eso es muy tarde, son las 3 de la mañana o estoy cansada, esto va como puedo. Faltarán letras y cosas, ponga y quite vuestra merced lo que sobre os falte, yo no tengo tiempo de repasarlo. Bueno, pues así escribe ella. Si no pone puntos ni comas, todavía mucho menos pone acentos o tildes, como hay que decir técnicamente. Pues si no pone tildes, ¿ese solo qué significa? Solas con él solo. Porque ahora se han sacado de la manga todo lo que nos enseñaban en la escuela, ahora no vale, como se está empobreciendo y asesinando el castellano de esta manera tan atroz. Pero siempre nos enseñaban que solo sin tilde es adjetivo y solo con tilde es adverbio, que significa solamente. Entonces, cuando la Santa Madre dice solas con él solo, puede interpretarse como las dos cosas. Solas con Dios, solo Dios, o solamente con Dios. Cuando el Santo Padre dice que guía al alma a solas su querido, quiere decir que el amado no solamente guía al alma en la soledad, sino que él mismo está solo. O sea, que en el alma no hay más que Dios, que no se sirve Dios de otros intermediarios, que se comunica al alma por sí solo. Decía antes y vuelve a repetir ahora, que ya ni siquiera por medio de ángeles, ni por medio de la habilidad natural. ¿Qué significa la habilidad natural? Pues que el alma medita, el alma adora, el alma va a Dios por sus capacidades, por sus facultades. Bueno, pues ahora es Dios mismo el que trabaja al alma. Porque ya al alma le sirven muy poco, le hacen muy poco avío, diríamos, los sentidos exteriores e interiores. Dice la Santa Madre que cuando se buscan estos ratos de soledad, sin artificio se cierran los ojos en la oración, porque no se quiere ver. Está en la oración uno con los ojos como platos y cada vez que se abre la puerta vuelve la cara y cada vez que suena un ruido esto, pues no sé qué oración hay. Así oye misa la gente, mirando y viendo y oyendo y a la mínima vuelve la cabeza. Aunque esté predicando uno, aunque esté mirando, da igual, la gente hoy no tiene educación. Y como no la tienen en la calle, pues en la iglesia tampoco la tienen. Y entonces, ¿pero qué? No es que no tengan educación con el que esté predicando, que no la tienen con Dios. Porque si estate pendiente del Señor, bueno, pues a veces, si la oración es así, estás pendiente de ver, de oír, de qué tal, pues no hay los... Ahora, aquí ya no, dice el Santo Padre, cuando el amado la guía al alma, los sentidos ya estorban. Pero los sentidos interiores, dice él también. ¿Cuáles son los sentidos interiores? Hemos dicho hace un rato. El sentido común y la cogitativa, pero los que más presentes tenemos, la imaginación y la memoria. Son sentidos internos que llamamos. Ya no hace al caso todo eso. Ni las criaturas que podrían ser antes medianeras entre Dios y el alma. Porque aquí no cuenta para nada la diligencia, bueno, para nada.
siempre tiene que haber la cooperación libre de la persona, estaría bueno. Pero eso es muy relativo, porque a solas lo hace Dios en ellas. Esto es lo que significa solas con Él solo. No solamente con Dios, sino que es exclusivamente Dios el que obra en tu alma. Y entonces el alma no quiere ya otra compañía, que es lo que escribe el Santo Padre a aquella monja de este convento. La quiere el Señor porque la quiere bien, bien sola, con gana de hacerle Él toda compañía. El alma lo ha dejado todo en cuanto estaba de su parte. El alma se ha desasido de todo en cuanto podía poner la libre cooperación de su voluntad. Pero es ahora el mismo Dios el que la guía. ¿Por qué? Miren qué expresión usa aquí el Santo Padre. Porque el alma se ha subido en soledad de todo sobre todo. O sea que cuando el alma no se abraza con la soledad, lo que hace es abajarse, desdorarse, embrutecerse. Pierde clase, vamos, cuando el alma no se abraza con la soledad. Cuando el alma se abraza con la soledad, se eleva, gana categoría. Y esto se ve en muchas almas consagradas que son a lo mejor de una procedencia muy humilde y muy inculta en principio, y tienen un señorío, una distinción, como dice la Santa Madre. ¿Pensáis que no es linda cosa enseñorearse del mundo desde su celda una pobre monja de San José? ¿Por qué? Porque lo que decíamos ayer, tomando pie primero del Padre Ávila, después del Santo Padre, míos son los cielos y la tierra. Jesucristo me lo ha ganado todo es mío si yo vivo solo con Él. Si yo voy reparando en meajas que se caen de la mesa, que dice también la oración de alma enamorada, si yo voy mendigando a puertas de gente pobre, como dice también ahí, pues entonces tendré esas 2 migajas, si es que las tengo, que ni aun esas tendré. Pero si me sobra todo y me subo sobre todo eso, todo es mío. Porque Cristo es mío y todo para mí. Entonces el alma, cuando se ha subido en soledad de todo, sobre todo, una expresión redonda como tantísimas miles que tiene el Santo Padre, habiéndose el alma ya subido en soledad de todo, sobre todo, ya todo no le aprovecha ni sirve para más subir, sino el mismo Verbo esposo. Y él está tan enamorado de ella que él a solas es el que se las quiere hacer. O sea, la soledad, ese solo Dios basta de la Santa Madre, es que en Cristo lo tengo todo, porque Él me lo ha ganado todo. Yo no he hecho de menos otra compañía ni otro afecto. No las desprecio, porque todos los afectos, en fin, que no sean pecaminosos, cualquier afecto, cualquier desbordamiento de cariño que pueda tener el corazón, a mí no me asusta, porque esos blindajes afectivos antinaturales y temerosos que llevan algunas personas consigo, es porque no están puestas en Cristo, porque si tú estás puesto en Cristo, puedes amar a los demás, no hay miedo. Siempre poniendo las cautelas que haya que poner, porque el corazón es muy traicionero, pero en fin, tampoco viviendo obsesionado. El otro día daba yo una conferencia a unos religiosos, eran sacerdotes todos, y eran cerca de 50 eran. Y al final yo hablé más de 1 hora y luego ellos preguntaron otra hora, 2 horas y pico duró aquello. Y uno me preguntó, mire, es que a veces
pues claro, se nos ha avisado mucho del peligro de las amistades particulares y usted ha tocado un poco algo del tema de lo afectivo entre los religiosos. ¿Cómo le parece que hay que encajar esto? Y yo le contesté rápido. Se me vino rápida una frase porque a mí me la había dicho un sacerdote cuando yo poco más o menos le había hecho la misma pregunta hace muchísimos años. Y le dije, ¿cómo se puede esto un poco enfocar? Dije, no teniendo miedo a querer. No hay que tener miedo a querer si se quiere desde Jesucristo y se está centrado en Jesucristo. Cuando se va con esas tan estudiadas y artificiosas y frías y gentilísimas cautelas, es que el corazón está como encartonado y entonces no se ha transfundido a él el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo ablanda y luego cada uno tiene su temperamento y cada uno tiene su manera de ser que la lleva de fábrica y se muere con ella. Y los hay más expresivos y los hay más efusivos en sus manifestaciones de cariño y los hay un poco más secos, pero eso no significa que no se manifieste la caridad de Cristo de ninguna manera y que esa persona sea un puercoespín porque me tengo que poner en guardia contra los posibles peligros de amistades particulares. Y si se deja el alma guiar por su querido a solas, nunca sale de esa soledad, aunque esté acompañada y aunque quiera mucho a otras personas. No, eso no empece el amor a Jesucristo, porque es Él el que está tan enamorado de ella que la sube siempre a Él. Y aunque ella tenga que descender constantemente, porque estamos aquí, pero el verbo esposo te está susurrando alto a vida eterna y está guiando. Por tanto, es un equilibrio que no se logra tanto a fuerza de abnegación afectiva, sino a base de lo que llama el Santo Padre actos anagógicos. Más en positivo, el corazón vuela constantemente, mejor dicho, es atraído a Dios, porque vive en Cristo. Y entonces se miran las cosas y se aman a las personas desde Él. Y amar desde Él no significa no amar, o no significa amar de mentirijillas, o ir por la vida con la sonrisa profidén, pero ahí no hay amor. Hay una cortesía gélida, pero nada más. No. Cuando guía el amado, no hay peligro. No hay peligro de naufragio, si son sus manos las que llevan el timón de mi corazón. Entonces, la barquichuela de mi alma pues atraviesa mares más serenos, otras veces oleajes más encrespados, otras veces se cruza con un barquito aquí y otro allá, otras veces tiene que sortear un escollo, unas veces soltar el velamen porque sopla viento y iré más a prisa, otras veces tener paciencia porque hay calma chicha y no se mueve gota de aire, no importa nada, pero el timonel es el amado y él guía a solas. ¿Y por qué guía? Porque él está también en soledad de amor herido y entonces hay sintonía con el alma. Cuando el amado ve que el alma se ha quedado sola de todo por él, él se enamora de esa soledad del alma, como ella se había enamorado de él en la soledad y se había quedado herida de amor de él. Él, pues, es el ciervo vulnerado que por el otero asoma al aire del vuelo del alma.
y viene y se identifica con ella, porque el amor iguala a los amantes. Dice el Santo Padre, poniendo fácil una sentencia de Plotino, que es un neoplatónico, y que dijo lo siguiente, ya verán qué bien lo van a entender a la primera. Amor pares aut invenit aut facit. Y ya no necesito traducirlo porque a estas alturas, bueno, pues lo que dice Plotino es amor, si es que se entiende, yo no sé lo del latín, amor pares aut invenit aut facit. El amor a los iguales o los encuentra o los hace. Esta es la propiedad del amor. Si lo ponemos un poco más castizo, pues que de las buenas yuntas Dios las cría y ellas se juntan. Porque si son iguales, ya se encuentran, eso no falla. No falla. Los malos y los buenos. Y los tontos van con los tontos. Y los chicos van con los chicos, eso no falla, ¿eh? Como haya un colectivo grande, los pequeñitos siempre van juntos porque es muy triste tener que mirar para arriba. Si pueden mirar al mismo nivel, mejor. Y así todo. Se juntan. Y si no son iguales, se van igualando. Esto es lo que dice Plotino. Y el Santo Padre prácticamente basa todo su sistema espiritual en este aserto. El amor iguala a los amantes. Entonces, como el alma tiene que igualarse al amado, tiene que despojarse, tiene que purificarse. Y eso la va asimilando, identificando, igualando con él. Y esto es lo que pasa aquí. El alma se ha soleado. En fin, solearse es que te dé el sol, pero también puede ser que te has ejercitado en la soledad. Bueno, pues el alma eso ha trabajado en la soledad. Y como el amado sabía muy bien de soledad, porque está herido de soledad, pues se viene a identificar con el alma. No quiere dejarla sola. Ahora que ella se ha quedado sola, él no quiere dejarla sola, sino que herido de amor de ella en la soledad que por él tiene, él solo la guía a solas, entregándosele a sí mismo, cumpliéndole sus deseos, lo cual él no hiciera en ella si no la hubiera hallado en soledad. Por lo cual el mismo esposo dice del alma por el profeta Oseas, ducam illam in solitudinem et loquarat coreius, que quiere decir yo la guiaré a la soledad y la hablaré y hablaré al corazón de ellas. Fui yo a un despachito donde tuve que pasar muchas horas y muchos días y muchos meses y muchos años, y no era mucho más grande que el hueco de esas dos rejas, y no tenía nada más que mucho armario, mucho archivo y mucha cosa, y un cuadrito. Y el cuadrito era la huida a Egipto de Fray Angélico. Y a mí me han gustado siempre las dos cosas mucho. Fray Angélico, que iba yo a visitarle en Roma, en la Santa María sopra Minerva, iba yo muchas veces a rezar a Santa Catalina de Siena, que la quiero mucho, y allí a la izquierda del altar mayor está el sepulcro de Fray Angélico, que es su estatua en mármol, en relieve, en su hábito dominico, y lleno siempre de papelitos, muy bonito. Me daba tanta devoción. Estaba el sepulcro muchas veces muy cubierto unas veces más y otras menos, pero en fin, muy cubierto de dibujitos de niños. Los niños en Roma hacen sus dibujitos y los llevan a Fray Angélico, como el patrono de los pintores. Bueno, pues la huida a Egipto de Fray Angélico está nuestro Padre San José como de, iba a decir siervo de la gleba, en fin, como trabajador mediano del campo, así de la Edad Media, y está tirando del ronzal del borriquito, llevando a la Virgen, y ese misterio me gusta muchísimo siempre, la huida a Egipto.
Y entonces ponía dos leyendas pintadas por el mismo Fray Angélico, una arriba y otra abajo. Ponía una de ellas era cuando se le dice a José tolle filium et madre meius et fuge in Egyptum, toma al niño de su madre y huye a Egipto. Y la otra decía de un salmo, elongavi fugens et mansi in solitudine. Y me hizo muchísima operación aquello cuando llegué, porque era un programa, claro, porque esa palabra del salmo quiere decir, huyendo me alejé y permanecí en la soledad. No sé cómo se traduce, porque ahora están todos los salmos estrepitosamente traducidos y el drama es que los rezamos en lengua vernácula, o los rezan, yo no. Pero está todo cambiado. Y ese no me acuerdo de qué salmo es, pero es un programa de vida, Elongavi fugens et mansi in solitudine. Huyendo me alejé y permanecí en la soledad. Pues es lo mismo de Oseas. Duca millam in solitudinem et loquar ad corellos. Miren, cuando yo aprendí latín, tuve una profesora muy buena que me suspendió el primer año y me picó el amor propio y ya luego ya sacaba yo matrícula, porque dije, pues, ¿cómo voy a suspender latín? Pero el primero sí me suspendió porque era la edad del pavo tonta y la Bene, una mujer muy dura, muy severa, pero yo le debo mucho. Entró de vedela en el instituto, fíjense, y ella se hizo a sí misma. Empezó a estudiar latín, la Bene, Isabel Benedicto Ceinos, y por el Benedicto le decíamos la Bene. Bueno, pues me sacó allí a la palestra. Cuando empezábamos, segundo debut, tendríamos 15 años o 14, no me acuerdo. Y como yo no di pie con bolo, me dijo, era muy despótica. Pero yo luego la busqué alguna vez para hablar a solas y era otra cosa, como suele pasar. Y entonces aquel día que yo estuve como un pato mareado, me dijo delante de los demás de la clase, claro, como en Badajoz nos conocemos todo el mundo, me dijo, si te viera tu padre se le caerían los palos del sombrajo. Y claro, aquello ya me picó de manera que dije, no, pues no va a verme mi padre, me vas a ver tú. Y bueno, pues entonces ella nos enseñó muy bien y nos decía, una cosa es decir, ad Romam eo, y otra cosa es decir in Romam eo. Porque cuando se dice ad, quiere decir voy a Roma, bueno, por allí, más o menos, alrededor, pero si dice in, es con idea de penetración. Voy a Roma hasta el centro de Roma y para quedarme allí. Bueno, pues San Jerónimo traduce así a Oseas. Duca millam in solitudinem. Si dijera el Señor ad solitudinem, la llevaré a la soledad, más o menos. Bueno, allí, alrededor, pero in solitudinem quiere decir la voy a aposentar en la soledad. O sea, es lo del Salmo. Mansi in solitudinem. Permanecí en soledad. Y volvemos al inicio. No son actos aislados, no son vuelos, no son suspiritos. Es el nido. El nido. Sea el altar su deseo, su gozo y descanso, como el nido para el pájaro. Pues sea la soledad su hábitat, el humus, la tierra, el elemento donde permanezca, el aire sin el cual no puede vivir, la soledad, sola con él solo. Porque entonces es cuando el amado te hablará al corazón. ¿Qué es hablar al corazón? El amado, dice el Santo Padre, darse a sí mismo a ella. Porque como el corazón no se satisface con menos que con Dios,
Hablar Dios al corazón es darse a Él mismo. Todo esto y más se encierra en esta canción que podría darnos para todos estos días, pero suficiente. Yo creía tener aquí, como habíamos dicho, que nos deleitaríamos también un poco con San Juan de Ávila. Creía tener aquí, y sí, lo tengo, una cita de otra carta a una señora en la cual el padre Ávila le habla de la importancia del recogimiento. Y a veces, después de todo esto que estamos diciendo de la soledad, puede parecernos, pero yo no tengo eso. Yo no tengo el silencio interior, el recogimiento que tendría que tener. Porque es que además tampoco lo tengo fácil, porque estoy en una comunidad pequeña, tenemos que llegar a muchas cosas. Luego nos ha dado por los médicos y tenemos que estar saliendo mucho a los médicos. En fin, no, yo estas cosas me parece que no. Pues miren lo que dice el santo maestro Ávila. Si le parece que no tiene aquel recogimiento que debía, yo me huelgo que lo desee y suspire con él, mas no de manera que piense que no sirve a Dios en hacer lo que hace. Muchas veces sirven personas más a Dios con no tener recogimiento y desearlo que con tenerlo. Porque algunas y muchas veces quiere Dios que por entender en sus hijos dejemos el dulzor de entender con Él solo. Y pone muchos ejemplos de la Sagrada Escritura y después dice: conviene que se case con la vida trabajosa y que se ocupe con prójimos. Entre tanto, el Señor se contenta con que suspiremos por ella y entendamos en esta otra. No hace bien quien se huelga con las ocupaciones, ni hace bien quien se anda quejando en ellas. Mas aquel cumple con lo que Dios quiere, que trae las manos y obras en servir al prójimo, y su deseo es servir al Señor en más quietud. No para que este deseo le haga quejar o descontentar, mas tome en paciencia la ocupación y en amor la quietud, las manos en lo uno y los ojos en lo otro. Obedece por lo uno y suplica por lo otro. Miren, hoy en los conventos yo veo que no es fácil. Yo suelo decir que hoy las monjas jóvenes valen muchísimo menos que las antiguas, pero que valen muchísimo más. Porque la pasta de hoy es peor. Y tener que dar igual resultado teniendo una pasta peor, pues luego tiene más mérito. Entonces, ¿qué pasa? Que los conventos, pues hay que llegar a muchas cosas. Y hay conventos donde, por ejemplo, pues la oración de la mañana, en el momento en que haya 2 enfermas o 3, aunque las otras sean 10 o 12, ¿cómo van a estar esa hora en el coro? ¿Qué se hace? Y claro, es dejar a Dios por Dios. Y hay monjas que te vienen, ¡ay, que no puedo, que no! Mire, eso es ahora lo que quiere el Señor, siempre que se trate de cumplir la Constitución y de hacerlo todo, y si no puedes esa oración, sacarla por otro lado, pero no te agobies. Llega a donde puedas como puedas, porque se mete el demonio por ahí en los conventos, por ese desasosiego, esa inquietud, que no llegamos, no, sí, llegamos a donde Dios quiere. Yo a veces me sorprendo, hay días que creo yo que me cunde el tiempo, pero aún así hay días que digo, ¡ay, me ha quedado por hacer esto y lo otro y tal, y no llego! Bueno, si hubiera el Señor querido que llegara, me hubiera multiplicado las horas.
No hay que agobiarse. A veces vale más el suspiro por el recogimiento que el tiempo que habrías tenido de recogimiento tan tranquilo complaciéndote a ti mismo. Eso es lo que dice el padre Ávila. O sea, anhelemos la soledad, busquemos la soledad, trabajemos la soledad de corazón, hambreemos el silencio y cultivemos esa vocación ermitaña, solas con el solo. Y después, pues llevemos la cosa como podamos. Como escribía el Santo Padre, me parece que era a doña Juana de Pedraza, tiene una carta que a mí me consuela muchísimo, porque le dice, los santos siempre tan comprensivos, y le dice, ¿qué quiere? ¿Qué vida o modo de proceder se pinta ella que piensa que es servir a Dios, sino no hacer males, guardando sus mandamientos y andar en sus cosas como pudiéremos? Pues eso es. Autocompasión no, autojustificación no, pero aceptación de la propia pobreza y limitación y de las circunstancias, pues sí, porque otra cosa es andar dando manotazos a la voluntad de Dios. Así es que pidamos mucho el don de la soledad, trabajemos en él y después vayamos viviendo con toda sencillez. Y la Virgen Santísima nos llevará a donde está su Hijo, nos pondrá con su Hijo, como le pedía San Ignacio al Padre Eterno y a María, ponme con tu Hijo. Y estando con el Verbo encarnado, será una gozosa realidad. A soledad la guía, en soledad la guía, a solas su querido, también en soledad de amor herido.